Invierno en Binghamton, 1970, quizá uno de los años más fríos de todo el siglo XX. Este año, en este día, un miércoles por la tarde, un joven de 20 años llamado Art Spiegelman, tratando probablemente de resguardarse del frío, acude a una clase que imparte su amigo Ken. Art ya había dejado la universidad. La había dejado porque su madre se había suicidado y él había sufrido una crisis psicótica que le había llevado a pasar un mes entero en un hospital psiquiátrico. El joven Art, que en aquel momento creo que trabajaba en una fábrica de cromos, diseñando cromos, pero no era el trabajo de su vida, estaba buscando otros caminos, había dejado la universidad, en fin, estaba intentando encontrar un camino hacia dónde llevar su vida. En esta época, en este momento, Art, en esa clase que vamos a ver hoy, de la que vamos a hablar hoy, encuentra el camino. Hay algo ahí que le revela una cosa que nunca había sospechado y que va a construir su carrera y va a conseguir dar forma a una de las mejores historias en el mundo del cómic, uno de los cómics más populares de la historia. Lo tengo aquí, se llama Maus y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero no solo vamos a hablar de Maus, ni de Art Spiegelman, ni de la clase de Ken, su amigo. Vamos a hablar sobre, lo tengo aquí apuntado, he hecho un ojo, vamos a hablar sobre cómo las referencias que eliges codifican el significado de la obra que estás trabajando. Y esto te interesa y esto va a ser muy útil para ti. También vamos a encontrar al final del vídeo la historia más dura, más hermosa y más cruel que te puedas echar a la cara sobre un autor, sobre un ilustrador, un narrador de historias que utilizó un elemento de la cultura popular sin pedir permiso a nadie, solamente para poder soportar el horror que estaba viviendo, uno de los mayores horrores que ha vivido la humanidad. Pero eso lo vamos a ver al final del vídeo. Quédate si te apetece y si no, lo dejas, no pasa nada. Aparte de eso, no solo vamos a hablar de estos elementos, sino que también vamos a reflexionar un poco sobre cómo una imagen en la cultura popular puede herir, puede transformar y además puede llegar a salvar la memoria de gente que ha sido derrotada. Cómo puede cambiar la historia a posteriori gracias sencillamente a el talento artístico y la absorción de elementos culturales del lenguaje cultural que usa la sociedad y cómo se puede volver en su contra, cómo podemos utilizarlo los artistas para ponerlo en nuestro favor. Vamos con ello, empezamos. La clase de Ken Jacobs, el amigo de Art Spiegelman, trataba sobre el racismo en los dibujos animados. ¿Leo? En realidad, trataba sobre cómo los dibujos animados que veía Art Spiegelman en su infancia, en realidad estaban fabricados con el lenguaje del racismo imperante en aquella época. Estamos en los años 70, en los años 55, más o menos, es cuando ocurrió el acontecimiento de, quiero decir el nombre bien, por eso voy a leer, de Rosa Parks, cuando no se quiso bajar del autobús, y donde empezaron, bueno, pues las manifestaciones raciales y la lucha por los derechos de los hombres y mujeres negros, de raza negra. Pero cuando llegamos ya a los 70, estamos en un clima un poco casi bélico, un poco, sobre todo en esta zona de Nueva York, donde el racismo, que parecía algo del sur, se había instaurado, donde de repente todo se había polarizado de una forma en la que los hombres blancos empezaban a temer el poder en las organizaciones negras como el Black Panther, los Panteras Negras, quería decir, y sí, el Black Power y demás. Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Yo no viví en esa época, por eso lo tengo aquí apuntado. En el 70, por lo que me he documentado,
Estamos en una época en la que prácticamente en esta zona, en Nueva York, estamos casi en una guerra fría civil, donde la racialización es un problema importante que hay que erradicar. En esta época, en estos años, es cuando Art Spiegelman, como te he dicho, acude a la clase de su amigo. Su amigo se llamaba Ken Jacobs. Y Ken Jacobs hace una clase sobre el racismo en los dibujos animados y en la cultura popular. Ahí no solo habla, bueno, de lo que vendría a ser, los tengo aquí apuntados, el minstrel show y el blackface, que eran unas prácticas que estaban muy instauradas en los años sobre todo 20-30, en los que el hombre blanco hacía shows, hacía espectáculos donde se disfrazaba de hombres negros y los caricaturizaba. Es decir, se pintaban, se dejaban los labios blancos, se ponían, por algún motivo, era típico de ellos, los guantes blancos y pues como una reivindicación de la cultura negra. En realidad, muchos ni siquiera lo hacían con mala intención, muchos estaban entusiasmados con el tema de la cultura negra, los bailes, su música. Sí, básicamente lo relacionaban sobre todo con la música, con los bailes y la música y el espectáculo que podía hacer. De ahí nació, por ejemplo, Elvis Presley, que bailaba como un negro, cantaba como un negro, pero al ser blanco fue aceptado como algo novedoso en el mundo y en el sistema de estrellas de la canción. Y por lo tanto llegó hasta donde llegó. Aquí lo que hacían era, Elvis Presley nunca se vistió, nunca se disfrazó, nunca cambió su color de piel, pero antes de Elvis Presley lo que hacían era una pseudoparodia, donde tuvo mucho éxito una película que se llama El cantor de jazz, que si no me equivoco es de 1927, lo tengo apuntado, iba a decir 25, de 1927, que trata de un hombre judío que tiene que romper con lo que hacía el negocio familiar, porque él lo que quiere es dedicarse al mundo del espectáculo. Curioso que este hombre, este actor que se llama Al Jolson, practicaba el blackface. Sin embargo, la película no es en la película el blackface no es algo a lo que se le dé relevancia. Es decir, se toma como algo, una práctica habitual. En realidad la película trata sobre un hombre judío que tiene un conflicto con su padre porque quiere dedicarse al mundo de la canción. Y en el mundo de la canción está tan integrado el blackface que es lo que hace. Es como si a día de hoy, pues no sé cuál sería el ejemplo a día de hoy. Es como si a día de hoy José Luis Moreno quisiera hacer un show con muñecos y su padre estuviera en desacuerdo con que intentara hacer muñecos. O por ejemplo, en el programa este del hormiguero, ¿sabes? Imagínate que Pablo Motos quiere hacer un programa con hormigas y sus padres no están de acuerdo. Bien, pues ahí hacemos una película sobre cómo Pablo Motos se enfrenta a su padre porque quería hacer un show con las hormigas y su padre lo que quería es que fuera dentista. Entonces la película trataría de eso. El problema que estaría aquí es que 50 años después alguien diga que usar muñecos de peluche de hormigas atenta contra los derechos humanos. Bien, eso era más o menos lo que pasaba, estableciendo un símil. Para ellos, el blackface no era malo, era como a día de hoy usar hormigas de peluche. Nosotros, a día de hoy, lo vemos como algo que ha quedado totalmente desfasado y que podía ser denigrante para ciertos sectores de la población y que tampoco es estimulante para los sectores, para el público al que iba dirigido. Es decir, un hombre blanco ve una película a día de hoy de un blackface y tampoco lo encuentra estimulante porque no tiene interiorizada la idea de que es bueno reírse de gente de otras razas. Por suerte hemos evolucionado bastante en ese aspecto. Y centrándonos un poco en la clase de Ken Jacobs. Ken Jacobs lo que presentaba en su clase era la idea de que los dibujos animados estaban empapados de este blackface.
¿Cómo estaban tan empapados de este blackface? Bueno, pues lo ponía muy claro. Ponía el ejemplo de Mickey Mouse. Con sus guantes, con su cara negra, con sus deformaciones, Mickey Mouse, como Félix el gato, estaban impregnados de ese lenguaje que se usaba en los dibujos animados para reírse del hombre negro en aquella época. ¿Quiere decir eso que Mickey Mouse sea negro o que es una caricatura abiertamente racista? No, no, Mickey Mouse siempre fue un ratón. Sin embargo, utilizaba recursos que en aquella época se usaban para reírse de los afroamericanos, de los hombres de color, de su cultura. Esto que le cuenta a Ken Jacobs se lo cuenta con todo lujo de detalles. Por aquella época, además, no sé en qué año, en 1968, precisamente pocos años antes, se decidió censurar 11 dibujos animados, 11 caricaturas, como lo llaman los estadounidenses, 11 caricaturas, o los latinos, bueno, aquí tengo apuntado caricaturas, por eso lo digo, 11 caricaturas donde se denigraba al hombre negro. Esas 11 caricaturas, que eran de los grandes estudios Walt Disney, Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, todas se habían dedicado impunemente, sin sentir que era algo malo, a ridiculizar a los afroamericanos con dibujos animados, que en 1968 ya se consideraban ofensivos. Uno de los más interesantes, de los ejemplos más interesantes de los 11, Censored 11 lo llamaban, es decir, los 11 censurados, las 11 caricaturas que en 1968 se decidió que no se podían volver a emitir nunca más. Una de ellas se llamaba Coal Black and the Seven Dwarfs, es decir, es un juego de palabras, sería como negra carbón y los 7 enanitos. Enanitos por hablar con el estilo con el que se imitaba a los negros, ¿vale? Entonces sería negra carbón y los 7 enanitos. Vendría a ser como se titulaba este episodio que, siendo racista, siendo un episodio racista y censurado, la característica principal, o lo más destacable de él, es que es espectacular. Es que es un cortometraje de animación brillante. ¿Qué tengo aquí apuntado? La animación es deslumbrante, tiene una energía visual extraordinaria, es como una versión de Blancanieves, pero con música swing ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El corto es de 1943 y es realmente cuando el director, Bob Clampett, habló de este... ¿Lo digo bien? Bob Clampett. Sí, cuando Bob Clampett habló de lo que quería hacer con esta película, con este cortometraje, realmente lo que dijo es que quería homenajear los grandes musicales negros de su época, porque le fascinaba la energía con la que ellos practicaban sus espectáculos. Y, bueno, cita algunos, como por ejemplo Cabin in the Sky, ¿vale? Que primero fue una obra teatral y después se convirtió en una película. Bien, todo esto no se hacía con mala intención. De hecho, muchos actores negros de hecho, todos los actores eran negros en esta película y participaban con mucho interés. ¿Vale? Lo que pasa es que a día de hoy se ven unos rasgos que ya no son aceptados. Y en esta clase es en la clase en la que Ken Jacobs intentaba mostrarle a Art Spiegelman lo que estaba ocurriendo, cómo todos esos elementos que hemos utilizado o que habían utilizado los blancos de Estados Unidos para reírse de los hombres y mujeres negras de aquella época, en ese momento, en 1970, en la época en la que más polarizada estaba la población, en la época de las panteras negras, en la época de los disturbios, en la época en la que los blancos temían, por fin, que los negros decidieran que eso no era lo justo y aplicaran su ley con violencia, en ese momento de terror, entre comillas, no era aceptable que siguieran proyectando películas que se burlaban literalmente del hombre de color. Vamos a ver qué más tengo por aquí dicho, porque me voy saltando el guión y no quería tener que hacer cortes, más que nada porque no me apetece luego tener que montarlo, que es un rollo. Bien,
Censored Eleven, lo he hablado. Bueno, sí, una frase muy potente que es la que marcó a Art Spiegelman en esta clase es cuando Ken Jacobs le dijo que Mickey Mouse en realidad era Al Jolson con gafas, con orejas redondas. Al Jolson es el protagonista de El cantante de jazz, de la película de la que te he hablado antes, ¿vale? De la película esta del judío. Por lo tanto, realmente esa frase es la que le llega a Art Spiegelman y dice, de aquí tengo que hacer algo. Al salir de esta clase, tengo que ponerme a trabajar en algo donde se refleje esta idea, donde estas ideas puedan ser útiles para mí y para la gente que me ayude. Y ahí es cuando... No, todavía no empezó con Mouse, ¿vale? Todavía... todo eso está plasmado aquí, está plasmado en el cómic. Todos esos... El cómic va de otra cosa, no va de esta clase. Pero en el cómic sí que queda claro que entiende las herramientas del racismo en la animación, del racismo aplicado a los personajes de dibujos animados, que se conviertan, como se convirtió Mickey Mouse, de un hombre negro caricaturizado a un animal antropomorfo. Esa es la gran idea que le queda registrada a Art Spiegelman en la cabeza. Cómo trabajar los códigos del racismo con los códigos más habituales de la animación más infantil, que son los animales que parecen humanos, que hablan como humanos, que sienten como humanos, que se expresan como tal. Y así es como, justo al salir de la clase, Art Spiegelman, ¿qué quiere hacer? Decide que quiere hacer una película de ratones judíos contra nazis gatos. No, todavía no. Antes de eso, dice, ¿por qué no lo hago del Ku Klux Klan? Lo voy a llamar el Ku Klux Cat. El Ku Klux Cat, así queda bien. Y hago a unos gatos que persiguen a ratones, que serán los negros. La historia no triunfó. No, lo del Ku Klux Cat le duró 2 telediarios. Al poco ya dijo, enseguida le contrataron, le llamó su amigo Justin Green, que era un amigo editor que conocía de Nueva York, y entonces le ofreció participar en una revista que se llamaba Funny Aminals. No Animals, sino Aminals. Esta revista creo que es la primera para la que él crea una historia de 7-8 paginitas donde ya empieza a escribir lo que vendría a ser la historia de Mouse. Esta revista tiene una portada hecha por Robert Crumb. Espera, a ver si se me está yendo. El del gato... Perdonad, porque este es una... Funny Animals, lo tengo apuntado. Sí, tengo apuntado que es una revista mugrienta, underground, ¿vale? Ahí empieza realmente lo que vendría a ser un premio Pulitzer, porque Mouse es un premio Pulitzer. Pues empieza en una pequeña revista mugrienta y demás. No tiene mucha repercusión, estaba intentando encontrar dónde tengo lo podremos serializado y no lo tengo apuntado. Bueno, es el creador de Fritz the Cat, que es una historia de un gato, el gato caliente. Luego hicieron la película, luego hizo una película de dibujos animados este director, el mismo que hizo El Señor de los Anillos, como es. Ahora mismo lo tengo todo en una nebulosa, no me acuerdo bien de los nombres exactos. Yo creo que es Robert o Roger Crumb, que es uno de los dibujantes de aquella época de Nueva York más potentes y uno de los mejores dibujantes, que ha dado la historia del cómic. Pues el caso es que Robert Crumb es el que hacía la portada de Funny Aminals, la primera revista en la que iba a participar, en la que se iba a editar lo que vendría a ser una versión previa de Mouse. No tuvo mucho éxito, era una revista, como digo, mugrienta, underground, que andaba por ahí de usar y tirar, pero para este chico, para Art Spiegelman, ya fue la semilla que creó lo que vendría a ser su gran obra. ¿Vale? Tras esas
5, 6, 7, 8 paginillas que había publicado en la revista Funny Animals en 1972, decidió que lo que tenía que hacer era crear un libro entero sobre ratones judíos que se enfrentan o sobreviven a los gatos nazis. ¿Por qué? ¿Por qué esta fijación? ¿Por qué le interesaba tanto a Art Spiegelman? Bueno, porque su vida había estado basada en eso. Su vida, él tenía 20 años, en aquella época, en 1970, él no conoció el nazismo, pero fue hijo del nazismo porque sus padres habían emigrado a Estados Unidos para huir de la persecución que habían vivido en Alemania. Es una familia judía y, como digo, su madre, te he dicho que se había suicidado y todo parece indicar que se había suicidado, entre otras cosas, entre otros factores, porque nunca llegó a superar el trauma que ejercieron la sociedad nazi, los nazis, con ella y con su marido, ¿vale? Con su vida, con su juventud. Así que Art Spiegelman, que no tenía una muy buena relación con su padre, decide que es el momento de acercarse a su padre, de hablar con él y de decirle: papá, quiero contar la historia de tu vida. Quiero que todo esto se refleje en un cómic. Quiero que tu historia y la de mamá existan para siempre. Y voy a utilizar estas herramientas que he aprendido en la clase de Kane Jacobs para convertirlo en una gran obra literaria, en una gran historia de cuento. En una historia tan buena que, ya ves, acabó ganando el premio Pulitzer. Bien, empieza con su padre. Su padre, como te digo, vive en un pequeño cubículo de Nueva York, es un hombre austero, es un hombre que no tiene muchos lujos, es racista, porque ahí está la paradoja de que un hombre que ha venido huyendo del racismo, de una gente de una raza diferente que querían someterle, llega a Nueva York y se enfrenta a que tiene que convivir con personas de raza negra, a la que tampoco él respeta. Bien, pues son temas delicados en los que se enfrenta el hijo con el padre, en los que tienen ciertos choques, lógicamente, no se llevan bien. Se llevan tan mal que incluso me parece que está reflejado en el cómic, como un día Art Spiegelman entra en casa de su padre y se encuentra con la segunda mujer de su padre. Cuando falleció su madre, su padre volvió a casarse. Pues esta mujer no podía vestir ropa nueva, tenía que vestirse con la ropa de la mujer fallecida de su marido, de la primera mujer de su marido. Tenía que vestirse con esa ropa para no gastar dinero en comprarse ropa nueva. La encuentra vestida con la ropa de su madre, llorando por cualquier cosa que le hubiera dicho su marido en ese momento, por la situación en la que le tenía. Art le pide a su padre, por favor, que le deje ver los diarios de su madre, porque va a usarlos para construir la historia de Maus. Bien, pues los diarios de su madre ya no existían. Su padre los había quemado. Los quemé cuando murió tu madre, dijo. No soportaba verlos por ahí. Al hijo le parece increíble. En aquel momento, creo que está reflejado también en el cómic, llega un momento en el que dice: eres tan asesino como los propios nazis. Ellos le quitaron la juventud y tú le has quitado la memoria. Hasta ese punto llegaba, bueno, pues el clima de incómodo, ¿cómo se diría? Tóxico, ¿no? Un ambiente familiar tóxico, incómodo entre ellos, hasta el punto de que, bueno, que no se gustaban. Y sin embargo, aún así, hizo de tripas corazón Art Spiegelman y siguió haciendo entrevistas a su padre todas las semanas para que le contara algo más de su pasado, del pasado que vivieron él y su mujer en aquella época. Quería que la historia fuera real, quería que la historia fuera de sus padres. Por eso no hizo el Ku Klux Klan, porque no conocía a nadie del Ku Klux Klan. Hizo algo que le salía de las entrañas, que venía de generaciones anteriores, de generaciones familiares, algo con lo que él había vivido y que había sufrido y que, aunque él no lo recordaba, sí estaba en su ADN. Vamos a ver qué tengo aquí apuntado más. Ya he dicho los diarios de la madre quemados. Bueno, el caso es que también quiero destacar una cosa que me parece interesantísima, que es que Maus ganó el premio Pulitzer en 1992.
En 1986 fue la primera vez que se publicó en un libro. Hasta entonces, entre 1972 y 1986, Art Spiegelman fundó su propia revista para publicar en ella, mes a mes o cada 3 meses, o no me acuerdo de cada cuánto, pero cada cierto tiempo, las actualizaciones, los pequeños capítulos de Maus. Por lo tanto, Maus es una obra que ya ves, que empezó en 1972 en una revista llamada Funny Animals, que fue desarrollándose poco a poco hasta que entre 1972 y 1986 se fue publicando en revistas underground, revistas mínimas que poca gente leía, en círculos muy privados, muy selectos, pero fue construyendo su historia durante, insisto, entre 14 años. 14 años trabajando esa historia, 14 años reuniéndose todas las semanas con una persona que, aunque sea tu padre, no te cae bien, no te gusta, no estás cómodo, y sin embargo vas ahí para entrevistarte con él, para que te cuente lo que opina, lo que piensa, lo que recuerda de una época traumática. Esto es un trabajo en proceso que también quiero destacar esto, porque es muy interesante. Él no sabía que iba a llegar a convertirse en una de las grandes obras. Él lo hizo por una terapia personal y porque creía que hacer algo que fuera humanamente con él era algo que le aportara algo como humano, aportaría también arte a las personas que lo leyeran una vez estuviera terminado. Lo daba todo, todo su alma estaba ahí volcado. En 1986 publicó la primera edición y en 1992 publicó, la primera edición ya hablo del libro completo, y en 1992 publicó este otro que ya incluye una secuela, una pequeña secuela, bueno, tienen varios nombres, no me voy a parar ahora porque no quiero centrarme exclusivamente en este cómic, quiero hablar de más temas. Entonces, en realidad el tema central no es este cómic, es cómo se utilizan los recursos los recursos ortográficos, caligráficos, la caligrafía del racismo, la caligrafía de algunos eventos culturales, se pueden reutilizar incluso en contra de esos eventos. Esa es la temática real del vídeo. Bueno, el caso es que en 1986 publica la primera edición y en 1992 publica la edición final, donde hay, bueno, pues un capítulo más, una segunda parte. Esta edición de 1992 es la que recibirá finalmente el premio Pulitzer. 92, empezó en el 72, 20 años de trabajo para hacer una obra de arte. Y no es que en el primer momento le dijeran, esto es genial, vas a hacer una obra de arte, sigue así. No, en el primer momento pasó inadvertido, así que él siguió rascando y poco a poco la continuidad hizo que su trabajo mejorara y que su popularidad aumentara lo suficiente como para llegar a conseguir ese hito. Y hablando de hitos, para mí este señor tiene este cómic que es Maus, que es impresionante, que me encanta, que está muy reconocido, pero para mí lo más brutal que ha hecho, y aquí ya tengo que irme a mi infancia, es La Pandilla Basura. Unos cómics, él trabajaba también, mientras trabajaba como autor underground, artística, bueno, un autor de prestigio, también diseñaba cromos. Y entre los cromos que diseñaba, y creo que que metió bastante baza en eso, estaban los cromos de La Pandilla Basura, que creo que en inglés es Trailer Park Boys, que yo me acuerdo de estar en el cole intercambiándolos con mis amigos y viendo cómo un bebé se comía su propio cerebro y cosas de ese estilo, que bueno, no era... Igual yo tenía 6, 7 años cuando los coleccionaba, quizá no era lo ideal para mi edad, pero bueno, tengo que reconocer que si algo valoro de Art Spiegelman, aparte de Maus, es esa otra faceta como diseñador de cromos totalmente, bueno, que obviamente estarían prohibidos. No los editan hoy porque estaría totalmente, vamos, si ya intento publicar yo un vídeo en Instagram en el que aparezca un personaje de 2D y se le vea el culo y ya me lo censuran, pues sí, imagínate si meto a un niño comiéndose su propio cerebro. En fin, ole por Art Spiegelman en ese aspecto.
Bien, y ahora quería hablarte de las influencias de Art Spiegelman, porque no solo es la clase de Ken Jacobs la que le ha llevado a eso. ¿Vale? Hay un autor francés, Edmond Franco, no sé si lo digo bien o lo digo mal, Edmond Francois Calvo, llamémosle Calvo, que eso sí lo sé pronunciar, ¿vale? Él hizo La Bête est morte. También, igual lo estoy pronunciando fatal. Bueno, ya está, me lo corriges, no pasa nada, apuntas ahí. Oye, tío, estás diciendo esto y es así. Bueno, lo siento, no sé francés. Bien, pues, pero este tío, búscalo si puedes, pon Calvo y pon cómic, animales antropomorfos, guerra, y te apareces seguro. Este hombre tiene unos dibujos preciosos también sobre pues, la Segunda Guerra Mundial, interpretada, bueno, dibujada con estilo, con unos animales, iba a decir Disney, no, un estilo fábula, una fábula de estas clásicas, que bueno, que luego también Disney reinterpretó, ¿no? Para los dibujos animados, pero que es muy anterior a las películas de producciones de estas producciones, ¿vale? De producciones cinematográficas. Es un estilo artístico que ya existía en el siglo XVIII y que, sin embargo, está precioso en este cómic de este autor llamado Calvo, ¿vale? Que se llama La Bête est morte. Bien, pues este cómic fue una inspiración para Art Spiegelman, ¿vale? Es otro cómic que también utiliza esos recursos de otros elementos para crear una película de guerra en este caso, ¿vale? Estaba utilizando elementos de la fauna, elementos de la cigarra y la hormiga, pues los está usando para contar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Otro autor a tener en cuenta es Carl Barks. Este me gusta mucho porque, bueno, se distancia un poco del horror de la guerra. Carl Barks era un dibujante de Disney que se centraba en hacer los cómics del tío Gilito y de Donald. En realidad, Carl Barks es un tío muy referenciado en el mundo del cómic porque cuando le mandan a hacer unos cómics sobre patos, sobre los patitos que salían en los dibujos animados, él es el que se inventa esa mitología de buscatesoros que tienen con el tío Gilito y coge sus National Geographic, toda la colección de revistas National Geographic y dice, a esto voy a darle un mundo, a esto voy a darle peso, a esto voy a darle física, porque sean animales, no porque sean animales antropomorfos, animales infantilizados para que parezcan humanos para niños, no por eso vamos a reducir la historia a algo simple. Vamos a volverlo complejo, vamos a volverlo fuerte. A mí me recuerda un poco a lo que hace Hergé con Tintín, pues este señor lo hace con los patos, solo que de una forma más aventurera, más visceral, más... realmente Indiana Jones copia a Karl Barks. Es Indiana Jones el que bebe de aquello, de esos grandes mundos épicos de aventura. ¿Entiendes la importancia que tienen esos cómics, verdad? Y es solo para darle que los animales tengan escala, tengan mundo, tengo aquí apuntado, que la caricatura tenga ambición narrativa y que, bueno, que haya geografía, que haya exploración, que haya peligro, que haya codicia, que haya misterio, ese tipo de cosas. Bien, vamos a ver qué tengo por aquí, más para decirte, autor underground, National Geographic, sí, bueno, Karl Barks. El caso es que Edmond Francois Calvo, este nombre que no sé si pronuncio bien o mal, vivía en Francia en la Segunda Guerra Mundial, pero vivía bien. Estos cómics no los hizo, seguramente los hizo un poco a tapadillo, no los publicó a lo grande hasta pasada la invasión germana, hasta que era más fácil hablar del tema, pero vivía y no vivía mal, no era judío. Sin embargo, ahora te voy a hablar de otra historia, y ya es la historia con la que vamos a cerrar, voy a beber un poco de agua para tomar, porque esta historia es la más potente que vamos a ver hoy. Es la que te dije al principio que era el colofón final. La más valiente, la más hermosa, la más triste. Bueno, y aprovecho para decirte que si te metes en luisjunquera.com
te puedes suscribir a un email diario que te mando. Llevo 24 años dedicándome al mundo del cine, 10 de ellos como director de un estudio de animación. He participado, he creado y dirigido series que ahora mismo están en Netflix. Y también he hecho el cómic, el videojuego Jay and Silence Bob, lo hemos producido con mi estudio. Y bueno, pues Juedre Superfin, The End of Pokémon, etc. Ya no te digo lo que he hecho porque he hecho unas cuantas cosas. Bueno, pues en la suscripción al email te voy metiendo cada día, te voy mandando un making of. El día, si decides suscribirte mañana, bueno, pues te habrás perdido el de hoy. Todos los días te envío algo que te puede ayudar, te puede interesar, te puede inspirar, o de lo que puedes aprender o no. Tú decides. luisjunquera.com, está ahí. Si esto te gusta, yo creo que lo que te cuento allí, o las enseñanzas que puedo aportarte, pues también te pueden interesar. Bien, seguimos. Vamos a hablar de Horst Rosenthal. Horst Rosenthal era judío, huye de Alemania a Francia y una vez allí lo meten en un campo. Bueno, en Francia trabaja como delineante una temporada, pero finalmente descubren quién es él, descubren que en realidad es un hombre judío que está perseguido por los alemanes y tiene que ir a parar al campo de Gurs, se llama. Déjame que lo lea, a ver si lo digo bien, porque no quiero... Campo de Gurs, el campo de Gurs, campo de trabajo, pues, lo llamaban campo de trabajo. En mi época, cuando era pequeño, se llamaba campo de concentración. De hecho, mi bisabuelo, esto me toca un poco porque mi bisabuelo, aunque yo sí llegué a conocerlo, pero no guardo mucho recuerdo de él, pero en la familia siempre se habló de este tema, él estuvo prisionero en un campo de concentración francés. No sé si en el de Gurs también o en otro, pero siempre me han contado la historia de lo poco que tenía para comer, de la miseria que vivía y en su caso, en el caso de mi bisabuelo, sí recuerdo, o sea, sí me han contado, sí sé de buena fe, pues sobrevivió, volvió a casa, pero le habían dado por muerto. No sabían que estaba vivo, pasó por lo menos una década en el campo de concentración, quizá más. Lamentablemente no recuerdo, no tengo constancia de cuánto, ¿vale? Tendría que preguntarle a la familia porque es un tema del que no hemos hablado en algún tiempo, pero él yo creo que una década sí que la pasó en el campo de concentración. Y finalmente, dándole por muerto la familia, allí decidieron que le dejaban escribir una carta, porque si no le reclamaba nadie, ellos no iban a pagar su viaje para que saliera. En la carta que le escribió a la familia, que le escribió a su mujer, le dijo: cariño, estoy en un campo de concentración en Gurs. Si no me reclamas, si no me pagas el viaje de vuelta a casa, si no escribes una carta para decir que tengo familia, me van a llevar con mi madre. La madre de mi bisabuelo en aquel momento estaba muerta, él lo sabía, por lo tanto, él, al decir me van a llevar con mi madre, estaba diciendo implícitamente que si nadie le reclamaba, en ese campo de concentración le iban a matar. Esta es una experiencia familiar. Puede ser... A mí me la han contado como cierta. Ya alguien dirá, no se hacían esas cosas, no lo sé. Mi bisabuelo pensaba que sí se harían. El caso es que Horst Rosenthal estaba en un campo de concentración, supongo que muy similar a aquel en el que estuvo mi bisabuelo, Ricardo. No, mi bisabuelo, Manolo. Perdón, mi bisabuelo Manolo, sí. Bien, ya. El Ricardo era mi abuelo. Bien, estamos en el campo de concentración de donde Horst Rosenthal vivía hacinado, vivía en la miseria, vivía en barracones, vivía como se vive en un campo de concentración. Realmente lo que cuenta la gente que vivió en ese campo, que vivían en esos campos, era barro y aburrimiento, era lo principal.
era esperar, y era una burocracia terrible y restrictiva y miserable y que te hacía sentir humillado constantemente. Era esperar por la comida, era esperar para acostarte, era vivir en un barracón donde había camas de paja, era levantarte y meter los pies en el barro y acostarte lleno de barro. Era totalmente, todo el tiempo, pues eso, miseria tras miseria. Eso era el campo de Kursk. Y ahí es donde fue a parar Horst Rosenthal, simplemente por no pertenecer a la raza adecuada en ese momento, incluso habiendo huido de su casa, incluso siendo probablemente un delineante de primera. Horst Rosenthal tenía 27 años. ¿Qué hacía ahí? ¿A qué dedicaba las horas? Bueno, él trabajaba en la guardería. En la guardería ayudaba, estaba en una ONG suiza, lo tengo aquí apuntado, da igual, una ONG suiza, ¿me crees, no? Sí, él trabajaba para el Socorro Suizo para Niños, era una guardería que estaba en el campo de concentración y ahí tenía acceso a libretas, tenía acceso a papel, tenía tiempo para dibujar. Bien, Horst Rosenthal lo que hizo fue lo que vendría a ser La vida es bella, pero protagonizada por Mickey Mouse. Contó su historia con Mickey Mouse y creó un cómic, no es un cómic, es un cuento que se llama Mickey en el campo de Kursk, donde Mickey Mouse se enfrentaba a los mismos problemas que se estaba enfrentando a él. De hecho, en la portada o en la contraportada, no me acuerdo, este cómic, creo que solo hay una copia, este cuento, solo hay una copia de él, está en el museo. Bueno, luego en comentarios me decís dónde está, ¿vale? Está en un museo de Nueva York, me parece. Y, yo creo, bueno, si he cometido un error me lo decís en comentarios, ¿vale? Mickey en el campo de Kursk es un cómic, es un cuento de 1942 donde en la contraportada ya dice, o en la portada no me acuerdo, cómic hecho sin la autorización de Walt Disney, evidentemente, ¿vale? Tiene como 15 páginas en A5, está hecho a mano, yo pienso que es solo una copia y bueno, pues es algo que él dibujó para explicar cómo era, para explicarse a sí mismo, no sé, o para en esos momentos, ¿qué vas a pensar? El arte nace de eso, de la miseria más absoluta de estar él utilizó el arte para sobrevivir psicológicamente, básicamente. ¿No? Él no pensaba, voy a hacer algo que vaya a reivindicar algo en el futuro, no, él necesitaba sobrevivir en ese momento. Y yo me imagino, tengo la imagen en la mente, porque a día de hoy tú te pones a hacer un dibujo y, bueno, pues si te pones a hacer un dibujo de Mickey Mouse delante de un montón de niños, los niños vienen a ver el dibujo. Así que me imagino a Horst Rosenthal en 1942 en un barracón con los pies hasta arriba de barro, cogiendo un lápiz, un poco de tinta y acuarela y dibujando un Mickey Mouse mientras los niños, también prisioneros, también esperando la muerte como él, se acumulaban alrededor para ver cómo este chico de 27 años, este delineante prisionero judío, dibujaba una historia donde a Mickey Mouse era sometido a la misma barbaridad a la que se veían sometidos todos los que estaban ahí, para que todos pudieran identificarse con ese icono popular creado, como ya te he dicho, creado además con elementos de la mitología racista, de elementos de la caligrafía racista de la época, pero ahora encumbrado al elemento de la cultura de masas más accesible para todo el mundo, viviendo en la miseria más absoluta en la que vivía toda esa gente. Tanto Horst, como todos los que leían esa historia, como sus niños, como quien quiera que se la pasara, porque probablemente es una historia que recorrió todo el campo y que todos pudieron leer como terapia, aunque fuera una terapia para entender lo que estaba pasando. Para eso se usan los conceptos universales en los que se basa la cultura, para poder asimilar hasta el horror más terrible. Horst falleció en 1942, el mismo año que dibujó ese cómic, ese cuento de Mickey Mouse. Fue trasladado
a el campo de concentración de Auschwitz, lo diré mal, pero bueno, ya me corregís. Y allí fue asesinado con tantos otros judíos, con tantas otras personas que compartían su raza y su religión. Lo más interesante es que Horst hizo otros 2 cuentos. Esos 2 cuentos, aunque interesantes y matizables, no van a pasar a la historia como el de Mickey Mouse. ¿Vale? Uno se llamaba Perdón, da igual. No se llamaban Mickey Mouse, no tenían un icono popular, no llegaban a tanta gente porque no utilizaban elementos, como digo, de la cultura de masas para coger esas ideas y transformarlas en una reivindicación social, que es lo que consiguió con el cuento de Mickey Mouse. Y aquí llego a la conclusión y voy, si me permites, leo un poco porque estoy diciendo casi todo de memoria y me da miedo perderme cosas, decir cosas que faltan, ¿vale? Bien, yo aquí te escribo, he escrito un speech final en el que te digo que, bueno, que así como un médico investiga el dolor de un cuerpo para curarlo, y he dicho aquí, un publicista investiga el dolor más íntimo de su cliente para proporcionarle un producto, así, de esta manera, el artista tiene que ser consciente de cuál es el dolor de su época para poder combatirlo. Sí, tengo aquí para poder combatirlo. El dolor más profundo de su época, he escrito aquí. El dolor más profundo de su época y él tiene que encontrar las 3 cosas que lo provocan, ¿vale? Como tiene que saber qué es lo que produce ese gran dolor, tiene que saber qué lenguaje sostiene a ese gran dolor y tiene que saber qué imágenes normalizan ese gran dolor. Cuando sabes esas 3 cosas, qué lo produce, cuál es su lenguaje y qué imágenes lo normalizan, entonces puedes hacer algo que es mucho más interesante, más importante y más difícil que simplemente protestar. Ahí puedes empezar a crear arte. Ahí puedes empezar a apropiarte del lenguaje, hablarlo mejor que sus creadores, incluso volverlo en contra de ellos. Tengo aquí apuntado, no basta con atacar una mentira desde fuera. Tienes que entender su forma y desmontarla desde dentro. Soy Luis Junquera, te he contado una historia que trata sobre cómo debes enfrentarte a tus próximas producciones si quieres que sean memorables. Cómo lo hizo un chico judío de 1970 que estaba intentando entender por qué su madre se había suicidado. Desde el dolor más profundo, tanto Art Spiegelman como Horst Rosenthal crearon historias, utilizaron elementos que estaban al alcance de todos, elementos que llegaban a todas partes y los utilizaron para reivindicarlos y contar su historia más íntima. Cogieron lo que estaba en el mundo y lo transformaron y lo volvieron incluso en contra de quizá sus creadores o quienes lo usaban para atacar a los más débiles. Eso es el arte, eso es el premio Pulitzer de 1992 y esto es La Hora de Luis Junquera. Seguimos en el próximo capítulo. Gracias.